¿Por qué Moisés no entró en la tierra prometida? Es una pregunta que muchas veces nos hacemos. Es una pregunta que debemos responder. Moisés, este hombre rescatado de las aguas, que entregó su vida para libertar al pueblo de Israel. Este hombre que miró la mano de Dios obrar a su favor. Este hombre que pudo hablar con Dios, que tuvo su respaldo en cada momento de su vida. Este hombre recibió los 10 mandamientos. Al final solo pudo ver desde lejos la tierra prometida. Y nos preguntamos, ¿por qué no entró? ¿Qué pecado cometió? ¿Cuáles señales no tuvo pendientes? ¿En qué le falló al Señor? Quédate en este video y vas a entender por qué Moisés no entró en la tierra prometida. Porque posiblemente estés cometiendo estos mismos errores. Antes de continuar con este video, asegúrate de darle me gusta y suscribirte en este canal. Moisés no entró en la tierra prometida porque el Señor estaba enojado con Moisés, porque él no obedeció su instrucción. Dios le ordenó a Moisés dar agua al pueblo hablándole a una piedra. Sin embargo, Moisés no habló con la piedra, sino que la golpeó 2 veces. Una de las preguntas que se hace el cristiano cuando conoce esta historia es: ¿por qué Moisés no entró en la tierra prometida? Hay muchos pasajes en la Biblia que muestran el motivo, pero no está claro. Pero antes tienes que saber que Moisés es uno de los grandes profetas de Dios, que llegó a ser el hombre más manso en todo el universo. Sin embargo, para llegar a ese nivel tuvo que pasar por grandes pruebas, porque todos necesitamos pasar por pruebas. Las pruebas van trabajando las áreas espirituales como un diamante, hasta pulirnos y dejarnos bien brillantes. Estas pruebas transformaron el corazón de Moisés. Una de esas disciplinas fue no poder entrar en la tierra prometida. En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, se encuentra el motivo por el cual Moisés no entró en la tierra prometida. La palabra de Dios narra en el libro de Números que durante los 40 años en el desierto hubo escasez de agua y los israelitas se enfadaron mucho. Debido a esta escasez, empezaron a murmurar y a oponerse a Moisés y Aarón, desagradecidos por la liberación que Dios les había dado al sacarlos de Egipto, e incrédulos incluso después de tantas demostraciones del poder de Dios. El pueblo de Israel empezó a decir que Moisés y Aarón no debieron haberlos conducido al desierto. ¿Tenían razón? Quizás el camino que Moisés había tomado era el más largo. Quizás el caminar en círculos durante tanto tiempo por el desierto había apagado la fe de este pueblo. ¿Cuántos de ellos habían perdido la vida en las batallas o quizás de hambre? Pero de acuerdo a su pensamiento, para ellos era mejor haberse quedado en Egipto, en lugar de morir en el desierto de hambre y sed. Lo que se encuentra a lo largo de Números capítulo 20, versículo 2 al 5, es que el pueblo de Israel, cuando se encontraba en alguna dificultad, se quejaban con Moisés y Aarón, cuestionaban su liderazgo y se arrepentían de no haberse quedado en Egipto. Ante la queja del pueblo, Moisés y Aarón se postraron a la puerta del tabernáculo y se les manifestó la gloria de Dios. Entonces Dios ordenó a Moisés que tomara la vara y junto con Aarón reunieran al pueblo. Ante el pueblo tenían que hablar a una roca, porque de ella brotaría agua para saciar a todo el pueblo y a sus rebaños. El problema se ocasionó al reunir al pueblo según el mandato del Señor. Pero Moisés y Aarón no actuaron según la orden de Dios. Debemos tener en cuenta que siempre hay que actuar de acuerdo al mandato de Dios. Muchas veces el hombre quiere coger el camino que le parece más fácil. Muchas veces el hombre quiere quitarle la gloria a Dios, ser como Dios. Recordemos, hermanos, que este fue el pecado de Adán y Eva: dejarse seducir
para ser como Dios. La Biblia narra la declaración de Moisés al pueblo en la que denota un semblante enojado. Escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Posteriormente se observa en el pasaje bíblico que Moisés levantó su brazo y golpeó la roca violentamente 2 veces con la vara, y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Un tiempo después de la actitud imprudente, temeraria de Moisés, llegó la respuesta de Dios. La Biblia dice que el Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo: por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Atención, una de las cosas que es importante aclarar es que Dios es santo y justo, y que a veces no entendemos los designios de Dios. Debemos tener claridad de que Dios es bueno, santo y justo. Debemos entender que muchas cosas en nuestra vida no encajarán de acuerdo a nuestro deseo, pero siempre encajarán de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Te ha sucedido que deseas que las cosas encajen según tu propio deseo? ¿Te ha sucedido que esperas que todo suceda de acuerdo a como lo pensaste, a como tú lo planeaste? Pero recuerda que para aquellos que confían en Dios, todo obra para bien. La declaración del Señor nos permite entender por qué Moisés no entró en la tierra prometida. Y aquí te lo explicaré. En primer lugar, Moisés dejó que la ira controlara su vida. Cuando la ira llega a la vida del hombre, peca delante del Señor. La Biblia dice en Efesios 4:26 que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Sin embargo, en ese momento fue justamente la mansedumbre la que perdió al dejarse llevar por la ira y el enojo por un pueblo quejumbroso. Números 12, versículo 13. En segundo lugar, Moisés no obedeció la orden del Señor. Dios le dijo que le hablara a la roca. ¿Y qué fue lo que hizo? Exactamente, golpeó 2 veces la roca y le habló al pueblo. En tercer lugar, Moisés dio una declaración muy grave al incluirse dentro de la Trinidad de Dios al decir: ¿tenemos que darle agua de esta roca? En vez de decir: Dios les dará agua. Y debemos tener claro que no debemos quitarle la gloria a Dios. De las cosas buenas que puedas hacer, recuerda darle la gloria a Dios. La Biblia se narra que Dios le dice al pueblo de Israel: no te olvides de mí cuando lo tengas todo. No digas: yo lo hice, por mis propias fuerzas, por mis méritos. Recuerda que yo estoy contigo. Debemos tener siempre presente que es Dios quien obra a nuestro favor y por eso hacemos bien cualquier cosa. En cuarto lugar, Moisés, con su actitud, no solo demostró desobediencia e impaciencia ante Dios, sino que también deshonró la santidad de Dios ante el pueblo de Israel. En esta historia, Moisés no solamente se encuentra en ese arranque de ira, sino que fue bastante común en su vida. Cuando Moisés era príncipe en Egipto, mató por un arranque de ira a un egipcio. Éxodo capítulo 2. El segundo ataque de ira que Moisés tuvo fue cuando bajó de estar con Dios por 40 días con los 10 mandamientos y al ver al pueblo que idolatraba, quebró las tablas que Dios había escrito con su dedo. En consecuencia, Moisés tenía ataques de ira que lo hicieron, en este caso, no entrar en la tierra prometida. Y lo más grave de todo esto es lo que hizo delante de toda la congregación de Israel. Moisés habló como si él y Aarón fueran los verdaderos responsables de saciar la sed del pueblo sacando agua de aquella roca. Esto significa que inevitablemente se glorificó a sí mismo en lugar de glorificar a Dios. De esta forma, y de acuerdo con las consideraciones realizadas, podemos entender
por qué Moisés no entró en la tierra prometida. Incluso el hecho de que Dios reprendiera a Aarón en la misma ocasión indica que también estaba involucrado en este acto. ¿Sabías que Aarón tampoco entró en la tierra prometida? ¿Sabes quién dirigió al pueblo de Israel en la tierra prometida? Gracias por llegar hasta aquí. Espero que hayas podido entender por qué Moisés y Aarón no entraron en la tierra prometida. Déjanos tu comentario y queremos también orar por ti. Señor, te pedimos por este hijo tuyo, por esta hija tuya que ha visto este video. Mira que busca siempre lo que viene de ti. Tiene sed de aprender de ti. Te pido, Señor, de acuerdo a tu palabra que nos dice, oren unos por los otros para poder obtener sanación y liberación. Te pido que tú le sanes, le bendigas y así como a Jeremías, le aumentes el fervor hacia tu palabra, que pueda siempre leer, buscar y estar en tu presencia, leer las cosas que de ti vienen, meditarlas en su corazón, compartirla con los demás para así poder extender tu reino. Señor, que no cometamos los mismos errores de Moisés, que podamos obedecer tus instrucciones, que podamos, Señor, hacer siempre tu voluntad y que te demos siempre la gloria. Padre, no permitas que la ira dirija nuestras vidas. Aleja de nosotros toda ira y danos la paz que tú prometiste. Todo esto te lo pedimos a ti que eres Dios, que vives y reinas, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por llegar hasta aquí. Te pido que te suscribas a este canal, dale me gusta y comparte este video. Que Dios te bendiga.